Bueno, ahora vamos a pasar al tema 3, referido al proceso de gestión de riesgos propiamente tal. Tal como podemos visualizar en este esquema, el proceso de gestión de riesgos está constituido de ciertas etapas, las cuales en esta oportunidad solamente las vamos a enunciar para posteriormente revisarlas una a una con mayor detención. La primera tiene que ver con el establecimiento del contexto. La segunda gran etapa es la evaluación de riesgos. Posteriormente tenemos el tratamiento de riesgos, el seguimiento y la revisión, y la etapa de comunicación y consulta. Este esquema vamos a tenerlo siempre presente cuando tengamos que revisar cada una de las etapas con mayor detención y profundidad. El establecimiento del contexto tiene que ver tanto con el contexto interno y externo relacionado con la organización. En cuanto al contexto interno, es necesario comprender, entre otros, la organización, la estructura interna, los recursos humanos, la filosofía, los valores organizacionales, las políticas, la misión, las metas, los objetivos y estrategias definidos para lograrlos. En cuanto al contexto externo, es necesario analizar aspectos tales como los financieros, operacionales, competitivos, cosa que en el sector público quizás no es tan relevante, los factores políticos, la imagen corporativa, los aspectos sociales, los clientes, aspectos culturales, legales, los proveedores, la comunidad local y la sociedad en su conjunto. La evaluación del riesgo es el proceso global que tiene que ver con la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración o evaluación del riesgo. En cuanto a la identificación del riesgo, se refiere a identificar y describir los riesgos que pueden impedir, degradar o demorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la organización. Posteriormente viene el análisis de riesgo. Una vez que nosotros hemos identificado los riesgos, vamos a analizar cada uno de los riesgos. Este proceso permite comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de este. El análisis debe considerar el rango de consecuencias potenciales y la probabilidad que estos riesgos puedan ocurrir. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos un riesgo, lo que vamos a describir o valorizar es el impacto y cuál es la probabilidad de ocurrencia que combinados, ¿cierto?, van a producir un nivel estimado de riesgo según la definición de la organización. En esta etapa de análisis de riesgo también vamos a identificar y analizar cuáles son los controles mitigantes que existen, es decir, qué tipo de control la organización ha establecido para poder mitigar, ¿cierto?, ya sea el impacto o la probabilidad de ocurrencia de un riesgo identificado. Decíamos que los riesgos en cuanto se deben ponderar, ¿cierto?, en cuanto a su probabilidad y en cuanto a su impacto. En cuanto a su probabilidad, debemos remitirnos a la aplicación de esta tabla, cuya fuente es el CAIG. Esta tabla establece ciertas categorías de acuerdo a la probabilidad y tiene valores asociados a estas categorías. La primera categoría es casi certeza, con un valor 5, y dice que es un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene un alto grado de seguridad de que éste se presente. Estimativamente estaría entre un 90 a un 100% de probabilidades de que ocurra. Posteriormente tenemos la categoría probable, con nota 4, y es un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta y tiene entre un 66 a un 89% de seguridad que se presente. Posteriormente tenemos la categoría moderado, con nota 3,
que es un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre un 31 a un 65% de seguridad de que se presente. Posteriormente viene la categoría improbable con nota 2, que es un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja y se tiene entre un 11 a un 30% de seguridad de ocurrencia. Y por último, la categoría muy improbable, que está valorizada con nota 1, es un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene entre un 1% a un 10% de seguridad de que se presente en alguna oportunidad. El otro aspecto a valorizar en cada riesgo o en relación a un riesgo es el impacto. En cuanto al impacto, también tenemos que aplicar esta tabla, cuya fuente es el CAIG, y nos dice que el impacto se mide en las siguientes categorías. Catastrófica, con nota 5, es un riesgo cuya materialización puede generar grandes pérdidas, ya sea de tipo financiero o que comprometen totalmente la imagen pública de la institución y que dañarían gravemente el desarrollo del proceso y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Posteriormente viene la categoría de impacto mayor, con nota 4, que es un riesgo cuya materialización puede generar grandes pérdidas financieras y de imagen que dañarían significativamente el desarrollo del proceso y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo que se desarrollen total o parcialmente. Después tenemos la categoría moderadas, con nota 3, que es un riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras y que tiene un impacto moderado en el presupuesto y comprometen moderadamente la imagen pública de la institución. Con nota 2 tenemos la categoría menores, que es un riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras, que tiene un impacto menor en el presupuesto y comprometen de manera menor la imagen pública de la institución y del gobierno. Y por último tenemos un nivel de impacto insignificante, calificado con nota 1, que es un riesgo cuya materialización no genera pérdidas financieras ni compromete de ninguna forma la imagen pública de la institución y del gobierno. Ahora, este cuadro nos presenta una combinación de ambos conceptos, tanto la probabilidad como el impacto, y cómo se determina, ¿cierto?, al multiplicar los resultados de cada uno de estos conceptos, el nivel de severidad del riesgo. Es decir, la severidad del riesgo es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Este cuadro nos muestra en las primeras líneas la probabilidad casi certeza con nota 5 y el nivel de impacto catastrófico 5 nos daría un resultado de severidad del riesgo extremo con 25. 5 por 5, 25. Y así vamos bajando en cada una de estas líneas, ¿cierto? Acá podemos visualizar, por ejemplo, en la línea 6, nivel de probabilidad probable con nota 4 y nivel de impacto catastrófico, que nos va a dar 5 por 4, 20, y también nos va a dar un valor extremo. Y así sucesivamente ustedes, cada vez que ponderen un riesgo en cuanto a probabilidad y nivel de impacto, tienen que aplicar esta tabla para determinar en qué nivel de severidad de riesgo se encuentra el riesgo analizado. Ustedes pueden también visualizar de que existen riesgos extremos con ponderación 10, por ejemplo, en el nivel de probabilidad improbable, cuando se combina el nivel de probabilidad improbable con el nivel de impacto catastrófico. Improbable tiene un valor de 2 y catastrófico un valor 5, nos da 10. 2 por 5, 10.
y aparece, ¿cierto?, como nivel de severidad de riesgo extremo 10. En consecuencia, que si ustedes se fijan en el cuadro, aparecen más arriba un nivel alto con 12. Es decir, existe nivel extremo con 10 y nivel alto con 12. Eso se explica porque dentro de este modelo el factor impacto tiene un mayor peso que el factor de probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, ustedes siempre tienen que visualizar en esta la severidad del riesgo, determinarla de acuerdo a lo que establece esta tabla, no meramente a través de la multiplicación, sino que la multiplicación nos va a dar un valor, pero que podría estar situado como extremo, alto o moderado, dependiendo cómo se conjuguen, si es más alto el nivel de probabilidad o el nivel de impacto. Una vez que hemos identificado el riesgo y valorizado o evaluado el riesgo de acuerdo a la probabilidad, al impacto y determinando con ello la severidad del riesgo, tenemos necesariamente que identificar cuáles son los controles existentes en la institución, controles existentes, no que vamos a crear, sino que qué controles existen actualmente en la institución que nos permiten mitigar el riesgo, ya sea afectando, ¿cierto?, la probabilidad o el impacto del riesgo identificado. Entonces, una vez identificados los riesgos, es necesario identificar los controles claves existentes en la organización. Los controles deben ser evaluados también aplicando los parámetros que se establecen en la guía técnica del CAIG y deben ser evaluados en el nivel de cumplimiento de normas de control y calificados de acuerdo a su diseño. Es decir, un control o un sistema de control que hemos establecido para mitigar la ocurrencia de un riesgo va a ser ponderado de acuerdo a la oportunidad, periodicidad y grado de automatización que presenta dicho sistema de control. En cuanto a la oportunidad en la aplicación del control, tenemos que existen los controles preventivos, que son aquellos controles claves que actúan antes o al inicio de una actividad, los controles correctivos, que son controles claves que actúan durante el proceso y que permiten corregir las deficiencias, y los controles detectivos, que son controles claves que solo actúan una vez que el proceso ha terminado. Si pudiéramos decir o definir previamente cuál es el mejor tipo de control, tendríamos que decir que el control preventivo va a tener una mejor ponderación que los siguientes, dado que este actúa antes de que un evento adverso suceda y lo podemos corregir, ¿cierto?, para que no exista esa ocurrencia. Siguiendo con el diseño del control, el control en cuanto a su periodicidad en la aplicación puede ser permanente, periódico u ocasional. El control es permanente cuando es aplicado durante todo el proceso, es decir, en cada operación. El control es periódico cuando es aplicado en forma constante, solo cuando ha transcurrido un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, en forma semanal, en forma mensual, en forma trimestral. Y es ocasional cuando los controles claves se aplican solo en forma ocasional en un proceso. En este caso, podríamos decir que el mejor control o el que va a evitar de forma más eficaz la ocurrencia de un hecho no deseado es el control de tipo permanente, porque es aplicado durante todas las operaciones que componen un proceso. Y por último, en cuanto a la automatización en la aplicación del control, tenemos que existen las categorías de 100% automatizado, semiautomatizado y manual. El
Control automatizado son aquellos controles claves incorporados en el proceso cuya aplicación es completamente informatizada y están incorporados en los sistemas informáticos de la institución. Semiautomatizados son controles claves incorporados en el proceso cuya aplicación es parcialmente desarrollada mediante sistemas informatizados, y el control es manual cuando los controles claves incorporados en el proceso no consideran el uso de sistemas informatizados. En cuanto a esta categoría, se puede señalar que, si bien es cierto, podríamos deducir que el sistema de control 100% automatizado es más eficiente. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que en la aplicación de la tabla de ponderación, en cuanto al tipo de automatización, no hay una diferencia. Es decir, perfectamente puede haber un control óptimo, manual, semiautomatizado o 100% automatizado. Lo que importa es la naturaleza y la efectividad del control, no importando el medio o la forma en que se ejecute, si es por medio de automatizado o de forma manual. Entonces, siguiendo con la misma lógica, cuando tengamos que ponderar el control existente que nos permite mitigar, ¿cierto?, un riesgo, vamos a aplicar esta tabla. En la primera columna aparece el cumplimiento con normas y requisitos de control. Se supone que todos los tipos de control que vamos a implementar cumplen con las normas y los requisitos del control, ya sea un sistema de control permanente, periódico u ocasional, excepto cuando no existe control. Y en ese caso vamos a decir que no se cumple con la norma y por lo tanto es insuficiente y no se ha determinado si es periódico, oportuno o automatizado. Siguiendo con la tabla, en las primeras líneas vamos a encontrar un tipo de control cuya periodicidad es permanente. En cuanto a la oportunidad, es preventivo. Y en cuanto a la automatización, puede ser informatizado, semi-informatizado o manual. Tal como yo les había indicado anteriormente, el sistema, o digamos la metodología, no discrimina en cuanto a la efectividad del control, ya sea que éste se haga en forma automatizada, semiautomatizada o manual. Por lo tanto, nosotros podemos tener un tipo de control calificado como óptimo, con nota 5, que sea permanente, preventivo y manual, por ejemplo. Lo importante es que aquí siempre apliquemos esta tabla después de que nosotros hayamos determinado el tipo de control que está asociado al riesgo identificado. Apliquemos, ¿cierto?, esta tabla para determinar la clasificación y definir si nuestro control es óptimo, es bueno, más que regular, deficiente o inexistente. Una vez que tenemos el control mitigante, estamos en condiciones de determinar el nivel de exposición al riesgo. El nivel de exposición al riesgo está determinado por la severidad del riesgo dividido por la eficacia del control asociado a ese riesgo. ¿Ya? Y para eso aplicamos la tabla que tenemos en pantalla, ¿cierto?, donde podemos tener distintos niveles de exposición al riesgo de acuerdo a los valores que nos dé, ¿cierto?, la división o la relación entre el nivel de severidad del riesgo y el nivel de eficacia o eficiencia del control. Bueno, aquí al aplicar la tabla, si ustedes realizan la operación, les va a dar un valor que va a estar comprendido entre 0,2 y 25. Y vamos a aplicar la tabla de acuerdo a los valores que a nosotros nos arroje esa relación o esa división. Cuando los valores estén entre 8 y 25,
el nivel de exposición al riesgo se entenderá que no es aceptable. Y ahí aparece en un cuadrante, ¿cierto? O en un recuadro rojo. Cuando el nivel de exposición al riesgo está entre 4 y 7,99, vamos a decir que ese nivel de exposición es mayor. Cuando está entre 3 y 3,99 es medio, y cuando está entre 0,2 y 2,99 es menor. Aplicando el ejercicio anterior, vamos a poder identificar cualquier valor que nos dé, ¿cierto?, las relaciones entre la severidad del riesgo y el control aplicado, ¿cierto? Cualquier relación va a estar dentro de este cuadro, donde nosotros podemos identificar un área verde, que es está representando, ¿cierto?, los niveles bajos o moderados de riesgo. Tenemos un área amarilla, donde están niveles altos, ¿ya?, de riesgo. Tenemos una área naranja, donde el nivel de riesgo es extremo, ¿ya?, y los niveles de efectividad del control son bastante deficientes. Y por último tenemos un área roja, ¿ya?, que son aquellos valores que van entre 8 y 25, como hablábamos anteriormente, de acuerdo al cuadro anterior, donde el nivel de riesgo es muy alto y el nivel de efectividad del control es muy baja, y por lo tanto nos va a arrojar valores muy altos y que de alguna manera nos van a decir que estas áreas son las que debemos intervenir de forma prioritaria. Una vez identificados y ponderados los riesgos en cuanto a su impacto y probabilidad, ¿ya?, en cuanto a los controles existentes, y en definitiva hasta llegar al nivel de exposición del riesgo, estamos en condiciones de poder elaborar una matriz de riesgos. La matriz de riesgo es una herramienta usada para sistematizar el análisis de los procesos, sus riesgos, la severidad de los mismos, los controles asociados y el nivel de exposición al riesgo que presenta cada uno de ellos. Bueno, yo aquí les voy a presentar una matriz de riesgo con alguna información que les puede servir para que ustedes la puedan utilizar como referencia para completar una matriz de riesgos relacionada con los riesgos que ustedes han identificado y en función de los procesos y subprocesos de sus áreas de trabajo. Esta es una matriz de riesgo estratégica. Dado lo anterior, que sea estratégica significa que están ponderados cada uno de los procesos y los subprocesos y las etapas de acuerdo a la importancia relativa que tienen cada uno en su contexto. Esa información difícilmente la van a poder ustedes completar, ya que para eso hay que tener el levantamiento de todos los procesos, y de esa forma solamente podríamos nosotros determinar cuál es el peso o la importancia que tiene cada proceso dentro de la organización, y dentro de cada proceso cuál es la importancia que tiene cada subproceso. Por lo tanto, esa es una labor, una función del equipo encargado de la gestión de riesgo, ¿ya? En consideración de lo anterior, entonces, solamente vamos a completar o vamos a revisar las celdas que tienen que ver con una matriz simplificada de riesgo, ¿ya? En la primera columna, la matriz hace referencia al proceso transversal. El proceso transversal se refiere a ciertos procesos que, de acuerdo a estudios realizados por el CAIG, son repetitivos o son recurrentes en prácticamente todas las instituciones del Estado. Entonces hay una lista de procesos transversales que aparecen en la página 26 y 27 de la guía 70. Entonces ustedes deberían identificar a qué proceso transversal se asocia el proceso que ustedes van a analizar. Posteriormente tenemos una columna que nos dice proceso crítico.
Y ahí se refiere al proceso específico que ustedes están analizando, que en este caso sería el mismo proceso que ustedes hicieron levantamiento, la ficha de proceso, diagrama de proceso en el módulo anterior. En este caso el proceso es fiscalización de programas, para este ejemplo. Después viene la columna subproceso. Subproceso es, decíamos, un conjunto de actividades que generan un producto intermedio. Para este ejemplo es la planificación anual de la fiscalización, la preparación de la fiscalización, la ejecución de la fiscalización y el seguimiento de la fiscalización. Aquí hay una columna, tal como yo le decía, que se refiere a la ponderación estratégica del subproceso. Eso nosotros no lo podemos completar en este momento porque tendríamos que tener el conjunto de subprocesos. Después tenemos la etapa. La etapa se refiere a la actividad o a la tarea que nosotros hablábamos en el módulo 1. Y en este caso tenemos la etapa de preparación, programación, ejecución y seguimiento. En la columna siguiente tenemos el objetivo. En el fondo, ¿para qué existe la etapa? En el primer caso de preparación, en el segundo caso de programación, de ejecución y seguimiento respectivamente. ¿Para qué existe cada una de ellas? En el primer caso dice identificar y evaluar posibles metodologías, programas, materias y requerimientos para el plan anual de fiscalización. Y así sucesivamente. Y después viene la columna, la G en este caso, que es la descripción del riesgo específico. ¿Cuál es el riesgo que se ha identificado en cada una de las etapas? Aquí vamos a tomar para nuestro ejemplo el riesgo asociado a la ejecución del programa de fiscalización. Y el riesgo identificado dice que las fiscalizaciones son efectuadas en forma errónea o incompleta debido a la no aplicación parcial o incorrecta de los procedimientos establecidos en el programa de fiscalización. Ese es el riesgo identificado. Acá en la columna H nos pregunta la fuente del riesgo. Acá solamente hay que poner si es interna o externa. En este caso la fuente del riesgo es interna. Después en la columna I nos pregunta tipo de riesgo. Los tipos de riesgo están listados o clasificados y hay que remitirse a la página 32, 33 y 34 de la guía 70. Ahí ustedes van a encontrar con su descripción y detalle cada uno de los de la tipología de riesgo. En este caso es un riesgo asociado a los procesos. En las columnas J y K aparece la probabilidad. La probabilidad de acuerdo a la tabla que nosotros revisamos previamente. En este caso, la probabilidad de que ocurra este riesgo es moderada y el valor asignado a esa categoría es 3. Posteriormente, en la columna L y M viene el impacto. ¿Cuál sería la consecuencia? Lo que pasaría si se diera el riesgo identificado. Y en este caso se definió como mayor. El impacto mayor está evaluado o valorizado con nota 4. En este caso, para este riesgo, la severidad sería extrema, ya que nos da 12, que proviene, ¿cierto?, del 3, ¿ya?, de probabilidad, multiplicado por el 4 del impacto. 3 por 4, 12, y tenemos un nivel de severidad extremo. Aplicando también la tabla que revisamos previamente. Posteriormente, tenemos que identificar qué controles existen actualmente en la organización que permiten mitigar el riesgo identificado, la ocurrencia del riesgo. Acá se describe que para mitigar la ocurrencia del riesgo identificado, el jefe de departamento fomenta periódicamente el uso e implementación
del instructivo de fiscalización por las unidades regionales de fiscalización. Conjuntamente, la unidad de uso de recursos y los sectorialistas asesoran a las direcciones regionales en la comprensión teórica e implementación práctica de todos los instrumentos técnicos generados por la Dirección Nacional, específicamente programas, manuales, instructivos y documentación anexa. Entonces, ahora tenemos que evaluar ese tipo de control. La primera, la columna Q, ¿ya?, nos pregunta si es el tipo de control descrito cumple con los elementos de control adecuados. En este caso diríamos que sí, porque está alineado, ¿cierto?, o guarda relación estrecha con el riesgo identificado. Después tenemos que evaluar en las columnas R, S y T el nivel de efectividad del control. Y dada la descripción anterior, se puede evaluar como un control periódico, de tipo preventivo y manual. Al aplicar la tabla, este control periódico, preventivo y manual nos da nota 4, que significa bueno. Por último, vamos a evaluar entonces el nivel de exposición al riesgo. El nivel de exposición al riesgo, si ustedes lo recuerdan, se obtiene al dividir la severidad del riesgo por la efectividad del control. En este caso, la severidad del riesgo era 12 y el nivel de efectividad del control es 4. Por lo tanto, el nivel de exposición al riesgo, aplicando la tabla, ¿cierto?, nos da una valorización media con nota 3. Hasta esa parte deberíamos completar nosotros una matriz de riesgo simplificada. A continuación, ustedes pueden ver una serie de columnas, pero que tienen que ver con la matriz de riesgo estratégica, ya que el nivel de exposición al riesgo se debe valorizar a nivel de etapa, de subproceso y de proceso, y para eso nosotros tenemos que tener la información global de todos los procesos de la organización, cosa que en este caso no tenemos. Dada esa circunstancia, entonces, solamente deberíamos complementar o completar la matriz de riesgo hasta la columna W, porque hasta esa columna nosotros tenemos identificado hasta el nivel de exposición del riesgo específico, sin tener conocimiento o información respecto de cuánto es el peso de la etapa, el subproceso y el proceso en el contexto de toda la organización. No obstante lo anterior, de todas maneras, en este ejercicio se ha aplicado la metodología completa. Lo único que no se ha ponderado con los porcentajes, ¿cierto?, que corresponden a las etapas, subprocesos y procesos. También es importante señalar que cuando se tiene establecidos los porcentajes, la matriz de riesgo, este cálculo lo efectúa en forma automatizada. Así que en este caso solamente lo que faltaría es asignar a cada riesgo, a cada etapa, a cada subproceso y a cada proceso un porcentaje en relación a la totalidad, y de esta manera la matriz de riesgo funciona en forma automatizada y nos entrega el nivel de exposición al riesgo ponderada.